Listo, entonces vamos a iniciar con la evaluación. Esta aplicación es muy dinámica porque tienen poderes para recuperar alguna pregunta que hayan sacado mal o, o quitar dos opciones de respuesta que no sean correctas. Le salen unos dibujitos en la parte inferior de su dispositivo. Son preguntas sencillas, ¿sí? Es como la que estamos viendo acá.
Listo, 2 minuticos para terminar la evaluación. Un minuto. Vamos a ir haciendo auditoría a las preguntas. La primera, de acuerdo con la identificación de un accidente grave, ¿cuál de las siguientes diagnósticos corresponde a un accidente grave? Acá 5 correctos, 6 incorrectas. ¿Cuál de las siguientes comportamientos corresponde a un comportamiento inseguro? 5 incorrectas y 6 incorrectas. Acá era mirar cuál de estas imágenes corresponde a condiciones inseguras. Listo, 20 segundos y cerramos la evaluación. Listo, ya terminó Aleja, que era la última que faltaba. Vamos a darle fin. Listo, el nivel de precisión de este equipo fue del 44%. Ahorita les envío los resultados a sus correos con los que se registraron, ¿vale? Esto es simplemente para medir qué tanto conocen de esta norma que nosotros vamos a mirar el día de hoy, ¿vale? A mí me gusta hacer las cosas un poco más prácticas. Yo no soy un profesional magistral. La idea es que ustedes sean los protagonistas y vamos a hacer unas dinámicas, unos ejercicios prácticos para que ustedes interioricen un poco los conceptos. Entonces, la mañana de hoy nos trae el tema de investigación de accidentes laborales principales. Ingeniero, Dígame. ingeniero, disculpe, ¿es posible sin el ánimo de cambiar el orden del día que revisemos cada pregunta porque quedamos aquí confundidos? Tranquila, No que confundidos. ahora la vamos a revisar. Yo tengo ahorita un espacio para revisarla. Primero miremos la información, ¿vale? No se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Generalidades, ¿qué se entiende por una investigación de una T? ¿Qué es AT? Accidente de trabajo. Contexto legal que debemos hacer si se presenta un accidente grave o mortal. Anclaje del aprendizaje. ¿Cómo aplicar lo aprendido hoy
a mi organización. Ese es como lo principal como objetivo que nosotros tenemos el día de hoy. Y ahorita nosotros miramos el tema de las preguntas, por eso no se preocupen. Yo ahorita les hago la retroalimentación, ¿vale? El objetivo general es identificar el impacto para la gestión del riesgo que conlleva el proceso de investigación de accidentes dentro de un marco de cumplimiento legal con el fin de prevenir la recurrencia. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál era la ley que a nosotros nos rige con este tema de investigación de accidentes? Miremos acá el cuestionario. Entonces, vamos a revisar. Entonces, vamos acá con, así es la primera pregunta. Listo. De acuerdo con la definición de accidente grave, ¿cuáles son los siguientes diagnósticos que corresponden a un accidente grave? Entonces, 10 jugadores colocaron amputación y trauma cráneoencefálico. 5 jugadores colocaron herida. 0 jugadores colocaron lumbalgia y 8 jugadores colocaron esguince. Entonces, esta pregunta y esta concuerda con lo que ustedes tienen de conocimiento. Amputación y traumas craneoencefálicos hacen parte de accidentes graves, o una herida hace parte de un accidente grave. Los escucho. Pues depende de la herida. ¿De qué depende? Te dijeron una herida, Pero si es profunda. pero ahí Las dice profunda. No, las sí. heridas son heridas y creo que todas son de alto riesgo y son peligrosas. Ok, respeto tu opinión, pero ojo, acá es donde viene el análisis de ustedes, porque ustedes son los que van a ser parte más adelante de un equipo de investigación, ¿vale? Entonces vamos a buscarle acá la definición de qué es un accidente grave. Ya viene siendo más como un incidente, ¿Ya? lo que no es tan Listo. profundo tampoco y no se considera tampoco como Por favor, ¿quién me colabora con la lectura que dice que es un accidente grave? Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de hueso largo, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. Trauma craneoencefálico, quemadura de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral como compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Ok, ¿esto está en qué resolución? 1401 del 2007. Del 2007. Esa es la resolución que hasta el momento nos rige en temas normativos. Todas las definiciones que conlleven a una investigación de accidente tenemos que contemplarla en esta resolución. Está en el artículo 3º. Entonces, todo lo que diga todo lo que tenga el alcance de esta definición nos tenemos que basar en lo que diga la norma. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, tenemos que analizar e interpretar lo que dice nuestra normatividad vigente en nuestro país, Colombia, ¿vale? Entonces, volvamos a la pregunta. Entonces, acá nos dice amputación. ¿Está en la definición? Amputación, ¿sí? Sí. Sí, señor. Trauma cráneoencefálico. Vamos a ver si está en la definición. Trauma Sí. cráneoencefálico, ¿vale? En ningún momento por ahí en la lectura yo veo que dice alguna herida. Entonces, ojo con ese tema, equipo, ¿vale? Nosotros tenemos que basarlo en lo que diga la ley, la norma, para poder determinar si es un accidente leve, si es un accidente grave, si es un accidente mortal. Mortal es sencillo. Su misma palabra lo dice, que nos indique que pasó un suceso, un suceso desagradable donde la persona fallezca, ¿sí? Algo leve es algo de primeros auxilios, una herida pequeña que se pueda controlar, eso se considera accidentes leves. Entonces partamos de ese hecho, nosotros tenemos que tener claro cuál es el accidente leve, cuál es el accidente grave y el accidente mortal para poderlos clasificar, ¿vale?
Listo. ¿Cuál de los siguientes comportamientos corresponde a un comportamiento inseguro? ¿Sí? Entonces, acá, bajar corriendo las escaleras, bajar por la escalera sin tomarse el pasamanos, usar el celular mientras camino, conducir un vehículo y hablar por celular. Entonces, para ustedes, ¿qué se considera o qué es un acto inseguro? Partamos primero de ese hecho. Les voy a colocar un ejemplo más práctico. Si yo voy, estoy en una oficina, yo voy de aquí al baño, ¿sí? Entonces, yo me dirijo a esa zona y hay un piso de señalización que dice piso, perdón, hay un letrero de señalización que dice piso mojado. Yo lo veo y hago caso omiso a ese aviso. Continúo, me resbalo y me fracturo mi mano, ¿sí? Mi brazo, me lo fracturo. Eso se considera un acto o una condición insegura. Acto. Un acto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomé la decisión de pasar aún teniendo la advertencia. Correcto. Entonces, acto es toda omisión de las normas, reglas que toma el ser humano para hacer una actividad, labor. Cosa totalmente diferente que yo fuera al baño, pero el piso estaba mojado y no había ningún un letrero de señalización. Eso se considera una condición insegura. Entonces, grábense en esto. Todo lo que se considere acto inseguro no lo van a tomar como accidente laboral. Ojo, primer punto para que lo tengan pendiente, porque ahí es donde entra el tema de la investigación. Si descubren que la persona cometió un acto inseguro, no se va a tomar como un accidente laboral. Partamos de ese hecho. Entonces, bajar corriendo por las escaleras, ¿es un acto? ¿Es una decisión que tomó el individuo? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Bajar las escaleras sin tomarse el pasamanos, hay una regla de oro que espero que ustedes la estén cumpliendo al 100%. Cuando yo bajo por las escaleras, tengo que tener mínimo 3 puntos de apoyo. Mis 2 piernas y una mano agarrándose del pasamano. Ajá, pero algunos me van a decir, ¿y si la escalera no tiene pasamano? Grave, porque esa infraestructura está incumpliendo con la normatividad. La normatividad nos dice que debemos tener un dispositivo donde la persona tenga su tercer punto de apoyo. ¿Vale? Entonces, bajar por la escalera sin tomarse el pasamano se considera un acto inseguro, porque si pierde el equilibrio, no tiene cómo sostenerse y se puede caer. Usar el celular mientras camino. Este dispositivo hoy en día es una tentación, nos está cometiendo muchos accidentes laborales. Entonces, eso se considera un acto inseguro porque puedo tropezar, puedo cometer una infracción. Se nos pueden pasar muchas cosas. Y conducir el vehículo y hablando por celular, grave. Porque hoy como estamos con el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial, este es uno de los distractores más comunes que tenemos hoy en día. Entonces ahí tenían que colocar las 4 opciones de respuesta. Entonces acá, ¿cuáles de las siguientes fotografías corresponden a una condición insegura que pueden ser causantes de accidentes de trabajo? Entonces ya yo les dije, una condición ya no depende del ser humano, sino depende del entorno que te rodea. Entonces todas las imágenes se consideran condiciones inseguras. La segunda van a diferir. Ah, no, pero es que él está utilizando, innovó con una escalera de alta tecnología, que es como, ¿eso qué es? Un balde, ¿sí? Eso es una condición y un acto inseguro porque la persona no debía estar utilizando eso, ¿vale? Entonces, a veces se presentan las dos cosas. Entonces, la primera imagen, miren cómo está dañado esa infraestructura, el tema del cableado, lo mismo acá, el interruptor no tiene sus, como la seguridad adecuada. ¿Cuál es la finalidad principal de investigar los accidentes y los incidentes, perdón, y accidentes de trabajo?
Entonces, aclaro acá un término antes de iniciar. Un incidente es algo pequeño, algo leve, algo que se pudo presentar, algo que pudo pasar y no pasó. Y si pasó, fue algo de primeros auxilios, ¿sí? Y accidente ya es lo que vimos en la definición, ¿sí? Algo que te pueda pasar que te genere algo grave, algo mortal, ¿sí? Y ahorita profundizamos más sobre esa definición. Entonces, acá nos dice la primera, cumplir con un requisito legal en tiempos establecidos. Esa no era. Cumplir con el indicador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa tampoco era. La gran mayoría colocó correctamente. La finalidad principal es identificar cuáles fueron las causas que ocasionaron la ocurrencia del evento para evitar que se vuelva a expresar ese riesgo. ¿Por qué investigamos? Así sea, se debe investigar tanto incidentes como accidentes, así sea algo pequeño, porque eso algo pequeño se convierte en algo repetitivo y después se puede convertir en un accidente y podemos lamentar esa situación. Entonces, la idea es generar lecciones aprendidas para que esto no se vuelva a presentar y cerrar esas brechas de qué es lo que se está haciendo de una manera inadecuada. ¿Sí? Corresponden a causas inmediatas. Ya esto entra en las metodologías de investigación. Ahí hay dos causas básicas y causas inmediatas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, corresponden a causas inmediatas. ¿Cuáles son las variables que encaminan a esas causas inmediatas? Condiciones del riesgo, comportamientos inseguros. ¿Sí? Falta de entrenamiento o no se identifican las condiciones de riesgo. Eso hace parte de otro ítem. Ahorita cuando entremos a causas inmediatas, se les va a aclarar mucho este tema para que lo tengan mucho más claro. Tenemos que tener esos conceptos claros, que son causas básicas y que son causas inmediatas a la hora de utilizar cualquier metodología, ya sea el árbol de causas, ya sea la espina de pescado, ya sea nosotros acá nos tenemos que, no sé si ustedes ven series, pero a mi esposa le encanta una serie que son las de Stacy, Miami, Nueva York. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en investigadores, tenemos que apropiarnos, así como lo hacen esos detectives en esas series, ¿sí? Atención al detalle, mirar cuáles fueron esas causas inmediatas y básicas por las cuales se presentan estos incidentes y accidentes para nosotros poder tomar un plan de acción y que eso no se vuelva a presentar, ¿vale? Entonces nos vamos acá a la presentación. Y ahorita seguimos mirando el tema de la evaluación. Entonces ya otras preguntitas que nosotros podemos hacer como sondeo. El proceso de investigación se realiza. Entonces, A, incidentes de trabajo, accidentes de trabajo, o C, A y B. ¿Ustedes qué creen con lo que ya hemos hablado? A y B. Correcto. Entonces, acuérdense, cualquier cosa, por mínimo que sea, hay que investigarlo. Eso se considera un incidente de trabajo. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es? Los accidentes son el resultado de una combinación entre actitud y mala suerte. B, una inadecuada planeación de procesos. O C, combinación de actos y condiciones inseguras. ¿Cuál creen que sería la respuesta? La C. La C. Entonces, ya ahorita miramos, bueno, ya les expliqué de manera básica qué es un acto y qué es una condición. Se presentan esas dos cosas y por eso es que está comprobado estadísticamente que el 94.6% de los accidentes son por actos inseguros y el resto es por condiciones inseguras, ¿vale? Entonces, esto depende más del comportamiento humano. Es la persona que toma las decisiones. Tercera, ¿cuánto tiempo tiene para realizar la investigación del accidente, del incidente o accidente de trabajo? 2 días hábiles, 20 días hábiles o 15 días hábiles. ¿Cuál sería su respuesta? 15 días. 15 días. Sí. Vale. Entonces, acá había una cascarita, que creo que esa pregunta también se la coloqué en el cuestionario de Quizzes. Ojo, realizar una investigación es diferente a reportar el accidente, ¿vale? Cuando nosotros reportamos, ¿tenemos cuántos días?
Hola. Señor, ¿cómo es? Ojo, que acá hay una cascarita. Ya ustedes contestaron correctamente. Ah, Para ya. investigar tenemos 15 días Muy bien. hábiles Sí. siguientes de la ocurrencia del evento. Pero para reportar, ¿cuántos días hábiles tenemos? 2 días. 2 días, Pero ¿vale? Entonces, ahí tenemos, pero ahí son es donde la hábiles. gente de pronto tiende a confundirse. Una cosa es realizar la investigación y otra cosa es reportar el accidente, ¿vale? ¿Me iba a hacer una pregunta? Sí, señor. No sé si todavía una siguiente es el tema del reporte, si son hábiles o calendario. Hábiles, hábiles. Porque Es decir, qué pena. Es decir, si una persona se me accidenta el sábado, empieza a correr desde el lunes en adelante el tiempo, porque decimos que Correcto, son son hábiles. hábiles, son hábiles. Pero La por, misma, la misma, la pero por misma ejemplo, norma nos lo nosotros, dice, hábiles. ingeniero, pero por ejemplo, las empresas que nosotros tenemos como clientes trabajan los sábados, algunas hasta los domingos. Ahí no Es que tendría tenemos que basarnos ninguna. en lo que dice nuestra ley colombiana, que se considera un día hábil laboral. Los otros días, por ejemplo, el sábado es un día hábil laboral, ya un domingo o un festivo ya es un día de descanso, que si de pronto la empresa trabaja, ¿sí? Es lo que esté contemplado en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que se considera día hábil, ¿sí? Pero Donde luego todas el las día hábil, organizaciones trabajan, ¿sí? Eso ahí es donde tenemos que tener claro, independientemente si la organización que tú tienes, donde tú laboras o tú prestas un servicio, trabajas esos días de descanso para los demás, que se considera un día hábil. Y eso es lo que tenemos que tener claro basados en nuestra normatividad colombiana, ¿vale? y en la legislación dicen que es de lunes a sábado el día hábil, porque si nos vamos para, digamos, las instituciones del Estado, es de lunes a viernes. Mira, eso está cambiando. Hoy, bueno, hoy estamos a qué? Hoy es qué, si no estoy mal, hoy es 19, si no estoy mal, sí, 19. A partir, ¿cuántas horas nosotros debemos laborar? A partir del 15 de julio, 47 horas. ¿Sí? Eso es lo que Sí. nos exige la ley colombiana. Que haya empresas que tengan, por ejemplo, yo trabajé en una empresa asociada a Transmilenio, y nosotros trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? Y los viernes salíamos a las 4 de la tarde y eso está en su reglamento interno. Nosotros no cumplíamos las 47 horas normales, pero el código me dice que si a mí me pasa un accidente, en caso de los administrativos, los operativos trabajaban todos los días y descansaban un día en la semana. Pero es lo que diga la normatividad colombiana. Hay empresas que pueden trabajar de lunes a viernes y no cumplir las 47 horas, porque ya eso lo decide internamente la organización. Es lo que diga el Estado. Si dice que hoy actualmente son cuántas horas que quedamos en 47. Entonces, de esas horas, ¿cuánto se generan los días hábiles? Entonces, muchas empresas dicen, no, para nosotros los días hábiles es de lunes a viernes. Los días hábiles es de lunes a viernes y mediodía el sábado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar en la normatividad colombiana. Para Pero usted, es que ¿qué yo creo que no es considera de, día ahí hábil? no debe ser de interpretación, sino de ser tácita la respuesta, ingeniero, porque si yo me voy, por ejemplo, para responder una tutela, solamente me cuentan los días de lunes a viernes y si hay festivo, pues no los cuentan. Entonces tenemos una inquietud porque tenemos un problema con un accidente en una de las fincas y nos están diciendo que, o sea, la ARL nos está diciendo que igualmente son días calendario. Por eso de ahí nos están diciendo que nos excedimos el tiempo. ¿La R le están diciendo que son días calendarios? Sí, señor. Bueno, a De eso hecho, hay que... nos enviaron una solicitud de pruebas donde nos dicen que enviamos un certificado de por qué no reportamos de manera oportuna. Bueno, ahí hay que mirar ese tema porque la norma es muy clara. Días hábiles, no días calendarios. ¿Por qué? Porque hay, como dices tú, hay personas que no van a trabajar un domingo, un día festivo Listo. para reportar ese incidente de trabajo. Entonces, eso lo dejamos ahí entre comillas para aclarar esa inquietud que tienes ahí. Para mí es Bueno, claro, señor. días hábiles, no días calendarios. Eso es lo que siempre le he explicado a mis estudiantes, se ha aplicado en las empresas
Eso es como cuando viene un auditor. Y yo soy muy claro con las auditorías. Con el tema de la ISO 9001, que es la de calidad. Entonces viene un auditor y me dice, pero usted me va a colocar una no conformidad porque yo no tengo en mi organización ni la misión ni la visión. Y yo me voy a la norma. Y es que la norma me dice que yo tengo que tener una misión y una visión en la organización. Entonces, ahí es donde de pronto hay profesionales donde, ¿cómo sería la palabra para no herir susceptibilidades? No se basan en lo que dice la norma, sino en su apreciación o en su concepto. Entonces yo le digo, no señor, la norma no me dice en ningún momento que yo deba tener una misión y una visión para que usted, para no estar, para cumplir con la norma internacional que en este caso me está auditando. Entonces ahí es donde tenemos que mirar y leer basados en la normatividad si esa persona está accediendo con la información que me está solicitando, ¿vale? De todas maneras, yo voy a dejar eso en una señal de pare para buscarle con certeza para ver quién tiene en este caso la razón, si en este caso la ARL o lo que dice acá la norma. Acá la Bueno, norma señor, dice que gracias. son días hábiles, ¿vale? Ahí lo dejamos en stand-by y yo les comparto esa información para no detenernos en el proceso. Porque para mí son días hábiles porque eso lo dice la norma, ¿vale? Ujú. Listo, sí, Entonces, señor. la definición de la investigación de accidentes laborales es que es un proceso sistemático que busca determinar las causas básicas o raíz y los hechos que favorecieron la ocurrencia del evento. Entonces, proceso sistemático, como lo ven acá en la imagen. Hoy en día, todos conocemos que es el ciclo PHVA, ¿cierto? ¿Me Sí, confirman? señor. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una actividad, sea personal, sea profesional, sea laboral, tenemos siempre que aplicar el ciclo PHVA. Yo desde que conocí este ciclo de la mejora continua, y esto está basado en todos los sistemas, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el de calidad, el ambiental, ahora el plan estratégico de seguridad vial, todos tienen que aplicar este ciclo, donde lo primero que antes de hacer algo tenemos es que planificar lo que vamos a hacer. En esa planificación vienen las políticas, los objetivos, todos los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. En el hacer es ejecutar lo que planificamos. El verificar es simplemente que estemos como auditando que lo que estamos haciendo va en concordancia con lo que planificamos. Y el actuar, que es la mejora continua, es todos los procesos siempre van a tener a mejorar, ¿sí? Entonces ahí colocamos el plan de acción para cumplir ese objetivo. Entonces, todo esto, que no se lo olvide, tiene que estar basado en el ciclo PHVA, ¿vale? Entonces, los accidentes son el resultado de una sumatoria de causas. Entonces, como lo vimos en la pregunta anterior, por actos inseguros, condiciones inseguras, factores del trabajo y factores personales. Estos dos factores personales y factores del trabajo, ahorita les explico qué es, para cuando ustedes hagan la investigación. Entonces, hay varias teorías. Por ejemplo, esta teoría del dominó de Heinrich, que se creó en 1931. Entonces, ¿por qué la teoría del dominó? Cuando usted coloca las fichitas del dominó y se cae la primera, ¿sí? Las coloca una atrás de otra, eso es un efecto dominó, donde eso desencadena que todas las fichas o toda esa estructura se caiga. Entonces, por eso le colocaron la teoría del dominó de Heinrich. ¿Dónde? ¿Por qué pasan estos accidentes? Entonces hay temas de falta de control, ya eso hace parte de la parte administrativa, problemas reales, que ahí donde intervienen las causas básicas, los síntomas donde son las causas inmediatas, y el acontecimiento ¿cuál es? Puede ser un incidente o un accidente laboral, ¿sí? Donde, ¿cuáles son las pérdidas? Pérdidas en personas, a la propiedad y en los procesos. Entonces, nosotros ¿para qué investigamos un accidente o un incidente de trabajo? Para evitar este último, el tema de
las pérdidas, que es la parte más importante. Y acá nos detenemos en los problemas reales y en los síntomas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la raíz para que eso sucediera? ¿Vale? Entonces, en el ciclo PHVA, como se lo expliqué anteriormente, basado en la resolución 1401 del 2007, nosotros tenemos que tener claro qué vamos a hacer en el planear, ¿sí? Entonces, en el tema de investigación, entonces aquí nos ilustra ¿qué? Acta de conformación del equipo investigador. Tenemos que tener claro, ahorita vamos a ver cuáles son los mínimos miembros que debe tener el equipo investigador. Revisión del FURAP, que es el formato de accidentes de trabajo, y qué documentación nosotros tenemos que tener válida para esta investigación, sean planos, registros, etcétera. En el hacer, ahí es donde viene el tema de que nos convertimos como en unos investigadores de esta serie, como les mencioné, donde tenemos que tener técnicas de entrevista, tomar testimonio a los testigos, tanto a la persona accidentada como a las personas que estaban cerca del evento, documentar las pruebas, sacar unas conclusiones y recolectar las firmas. En el verificar, adoptar esas medidas para que esto no vuelva a ocurrir, y siempre hacer un seguimiento, ¿sí? Ya eso es en la parte del actuar. Entonces, los incidentes y accidentes de trabajo, según la resolución 1401 del 2007, nos dice que tenemos que tener en el artículo 7 un equipo investigador, que como mínimo tiene que estar el jefe inmediato o supervisor de la persona accidentada, un representante del COPAS, si esa empresa o organización cuenta con más de 10 personas, ¿sí? Según la norma. Si cuenta con menos de 10 personas, solamente se requiere un vigía de SST. ¿Qué es el COPAS? El COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa paritario? Paritario significa que todos los miembros tienen las mismas responsabilidades, el mismo nivel de toma de decisiones. Aquí nadie está por encima de otra persona, ¿sí? Y por último, tiene que estar como mínimo el encargado de el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esos son los 3 mínimos personajes que deben conformar el equipo investigador, ¿sí? ¿Por qué investigar incidentes y accidentes de trabajo? ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el quiz. La investigación permite determinar cuál fue la causa raíz, la razón de que ocurrieran estos eventos. Para mirar, acá como lo hice, identificar su causalidad e intervenir en el mejoramiento de sus procesos productivos para eliminar y minimizar su ocurrencia. El riesgo nunca va a desaparecer. Ejemplo, yo voy por una empresa, por una zona donde están haciendo una construcción, una obra, y yo voy con mi casco de seguridad y me cae del cielo un ladrillo. Yo por llevar mi EPP eliminé el riesgo. No. ¿No? No, lo minimizó el golpe. Correcto. Entonces muchas personas, y esto hay que hacérselo saber a los colaboradores, que por el hecho de utilizar elementos de protección personal, yo no soy inmune a que me pasen las cosas, ¿sí? Yo no soy Superman, yo no soy un superhéroe. Los elementos de protección personal nos ayudan a minimizar ese riesgo, ¿vale? Sí, me cayó el ladrillo en la cabeza, lo que hizo fue minimizar el impacto. Si yo no tuviera el casco, quién sabe si estuviera contando el cuento, quién sabe si tuviera un derrame cerebral, una fractura bien grave, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que inculcarle a nuestros colaboradores. El hecho que usted tenga los elementos de protección personal y las medidas no quiere decir que el riesgo se elimina. Lo que hacemos es minimizarlo, porque el riesgo siempre va a estar. Y la investigación conlleva a que mejoremos cada día los procesos, ¿sí? Entonces, el equipo investigador responsable de seguridad y salud en el trabajo, jefe inmediato, representante del COPAS o delegado, delegado por el presidente. Para tener en cuenta, el profesional que lidera el SST debe tener la licencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Una persona que esté liderando y no tenga
como este requisito educativo y documental, no puede ser ¿cómo es que se llama? El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cualquier organización. ¿Cuáles son las funciones de ese comité? ¿Sí? Investigar los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Revisar los hechos, evidencias, determinar causas inmediatas, actos y condiciones inseguras. Entonces aquí me detengo. Que no se le olvide, causas inmediatas son todos los actos y condiciones inseguras. En video o en algún material que ustedes hayan investigado o que les haya pasado la misma ARL, a veces van a encontrar actos subestándar o condiciones subestándar. ¿Y cuáles son las causas básicas? Factores del trabajo y factores personales. Ahorita les comparto cuáles son esos factores del trabajo y cuáles son esos factores personales. Y otra de las funciones es establecer medidas correctivas que prevengan la recurrencia del accidente, elaborar un plan de acción y coordinar su ejecución para realizar el seguimiento. Entonces vamos a hacerlo un poco más práctico y ahí vamos avanzando. Yo en el chat de esta aplicación les pasé una información que es la siguiente. Este es un taller que yo realizo con mis estudiantes, pues yo soy un instructor SENA, certifico en ciertas competencias. Acá, esto es un accidente que pasó hace mucho tiempo. Entonces ustedes lo van a leer. Listo, yo les voy a hacer la primera lectura. Yo necesito que ustedes primero analicen e interpreten lo que pasó. Y ahorita les voy a hacer unas preguntas. Entonces, yo voy a comenzar con la lectura. El que quiera la lee en el texto que envié al grupo, al chat de esta aplicación. 2 operarios del sector de comunicaciones habían estado realizando unas operaciones de empalme en el interior de una cámara de registro de telefónica, perdón. Eso es espacio confinado. Situada en el subsuelo de las grandes vías de una ciudad, en pleno centro de la localidad. El trabajo se alargó durante 2 jornadas, al cabo de las cuales, y sin finalizar totalmente los trabajos del empalme, fueron destinados al siguiente día a otro sector de la ciudad. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer todo esto? Para ver cuáles son los factores personales y los factores del trabajo que determinaron o ocasionaron este accidente que les estoy comentando. Entonces, al día siguiente se desplazan un encargado de la empresa y 2 operadores para inspeccionar los trabajos que restaban por realizar en el interior de la cámara de registro, al objeto de explicarles las operaciones que debían realizar para finalizar los trabajos, que los 2 operadores anteriores no habían concluido. Para acceder a la cámara, protegieron la zona del tránsito de los vehículos que circulaban por la zona con vallas perimetrales y señales de tráfico, indicando el estrechamiento de calzada y reducción de la velocidad reglamentaria. Entonces, el acceso a la cámara lo realizan el encargado y uno de los operadores, quedando en el exterior el otro operador. Cuando llegan al fondo de la misma, situadas a 4.5 metros por debajo del nivel del suelo, comprueban que no disponen de suficiente iluminación. Para comprobar los empalmes que restaban por realizar, no disponiendo de linterna ni de cualquier otro tipo de alumbrado. En ese momento, el encargado enciende un mechero para poder iluminar la zona. Al inspeccionar, y se produce una deflagración que hiere gravemente a las 2 personas que estaban en el interior de la cámara de registro y al trabajador que estaba afuera debido a la llamarada que sale al exterior. No realizaron detección previa de gases explosivos, gases tóxicos y niveles de oxígeno en el interior. Al parecer, según se desprende de sus declaraciones debido a la confianza que les daba el hecho de que 2 operarios habían estado realizando trabajo 2 días procedentes, o sea, 2 días antes y no había pasado nada.
Durante toda la semana previa al accidente, la compañía del gas había notificado a todas las empresas usuarias de canalizaciones subterráneas en la zona que se había detectado una fuga de gas en el centro de la ciudad y que estaban procediendo a localizar el punto de la hipotética fuga de gas natural, sin haberse recibido noticias de la subsanación de las fugas. Entonces, nosotros para efectuar una investigación, primero tenemos que recopilar la información. Entonces, ¿cuál fue el agente que generó este accidente laboral? ¿Quién me dice? ¿El agente qué es? El dispositivo o la acción que genera que se produzca este Encender la mechera. encender la mechera. Entonces ahí colocamos agente, mechera. Naturaleza de la lesión. ¿Qué tipo de lesión fue? Porque acá nos hacen hincapié que fue, ¿qué? Ya les coloco la palabra exacta. Acá. Para ustedes, ¿qué es deflagración? ¿Una explosión? Correcto. Entonces, naturaleza de la lesión por quemaduras. ¿Sí? Parte del cuerpo lesionada. Entonces, nosotros como investigadores y con los testimonios que tenemos, entonces, si estamos en un espacio confinado y se presenta una llamarada de esos dos operadores, ¿qué parte del cuerpo se podría afectar? Pues todo el Todo el cuerpo, pero en cuerpo. especial los que no tienen prendas, ¿no? La cara, los brazos, las manos. Correcto. Y la persona que está afuera, porque la llamarada llegó hasta el exterior y él estaba ahí cerca, ¿qué parte del cuerpo pudo haberse afectado? Probablemente su cara. Probablemente su cara o las manos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir identificando, ¿vale? Tipo de accidentes. Entonces, acá donde viene el tema de causas inmediatas. Las causas inmediatas son condición insegura o acto inseguro. ¿Cuál era la condición insegura? Prender el mechero. Condición. El gas, El gas. la fuga de gas que había. Correcto. Estamos en un espacio confinado, baja o poca iluminación, ¿sí? El acto inseguro ahí sí es El mechero. Prender el mechero. prender el mechero, no hacer la inspección preoperacional antes de y no después de, ¿sí? Entonces, esas cositas son las que nosotros tenemos que tener claras para establecer una investigación de accidente. El tema de las causas inmediatas, que son condiciones inseguras y actos inseguros. Causas básicas se dividen en factores personales. Ejemplo, factores personales es el exceso de confianza, que la persona, ¿cómo es que se llama? Esté desmotivada, no tenga un buen liderazgo. Factores del trabajo es que no esté capacitado para esa tarea, que lo haga, que haga esa tarea en tiempos no adecuados. Eso se considera factores del trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a ver, dependiendo de lo que nos dijo la lectura. Acá nos decía la lectura, el trabajo se alargó durante 2 jornadas, al cabo de las cuales y sin finalizar totalmente los trabajos del empalme fueron destinados al día siguiente a otro sector de la ciudad. Al día siguiente se desplazan un encargado de la empresa y 2 operarios para inspeccionar los trabajos que restan por realizar en el interior de la cámara de registro, al objeto de explicarles las operaciones que debían realizar para finalizar los trabajos, que los 2 operarios anteriores no habían concluido. Entonces, por acá nos dicen que se confiaron, ¿sí? Y no hicieron esa inspección porque como antes no había pasado nada, entonces ellos creían que todo estaba bien. Entonces, el exceso de confianza hace parte de estas causas básicas.
Entonces, aquí me faltó tipo de accidente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que determinar si es el tipo de accidente fue leve, grave o mortal. Entonces, basado en lo que ya hemos hablado, ¿qué tipo de accidente nosotros colocamos ahí? Grave, quemadura. ¿Cómo? Grave porque fueron quemaduras y muy probablemente Correcto. ¿Qué nos dice la norma? Miren si busco la definición acá. La norma nos dice quemaduras de segundo y tercer grado, ¿sí? Entonces, ahí aplica que es un accidente grave. Entonces, ahí nosotros tenemos que ya especificar qué tipo de accidente es grave. Y por último, nosotros sacamos unas conclusiones y recomendaciones para el control de peligros y riesgos que se involucraron en ese accidente. Esto de manera básica es lo que nosotros tenemos que hacer en una investigación de accidentes laborales. Yo siempre a mis estudiantes les hago esto, qué es un incidente, qué es el periodo de investigación, equipo de investigación, accidentes graves, comité investigador, accidente mortal, causas básicas, accidente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por tiempos nosotros no vamos a hacer esa actividad. Vamos a seguir acá con este tema. Listo. Entonces, como todo proceso, ustedes saben que nosotros tenemos que tener claro, tener como saber en temas de seguridad y salud en el trabajo, los procesos llevan como unos flujogramas, que es una representación gráfica de lo que nosotros tenemos que hacer en una investigación. Entonces, cuando pasa el siniestro, una vez ocurrido el accidente, prestar los primeros auxilios, reportar el accidente ante la ARL, trasladar al paciente a la IPS que le corresponda, ¿sí? Realiza un trabajo coordinado para relacionar oportunamente ante el evento. Confirmar el equipo de investigador de la empresa. Acá tengo que corregir, ya no es Copaso, sino Copaz. Ya hablamos cuáles son ese equipo investigador. Recolectar la información por medio de entrevistas a los testigos, a lesionados, si está en capacidad de dar la información, porque si la persona tuvo un accidente mortal, ya no lo podemos entrevistar, entonces tenemos que buscar si habían testigos, si no los hay, mirar todas las evidencias de la escena, desarrollar un análisis de causalidad, que es por medio de las metodologías que ahorita les voy a mencionar cuáles son, compromiso de adopción de las medidas de intervención, realizar un plan de acción, elaborar un informe final y, por último, hacer un seguimiento. Nuestra labor no acaba simplemente con realizar la investigación, hacer un informe final, sino que nosotros tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cómo es ese seguimiento? Buenas prácticas, realice un monitoreo y seguimiento midiendo el impacto de las medidas que usted recomendó para intervenir y lograr que se mejore este tema y que no se vuelva a ocurrir. Ejemplo, nosotros cerramos brechas, por ejemplo, que la persona se cae de las escaleras porque iba corriendo, la escalera estaba en mal estado. Entonces, unas medidas de intervención es colocar señalización, bajar las escaleras de manera segura, agarrarse el pasamanos, arreglar algún peldaño de la escalera que esté en mal estado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como medida de intervención y hacer un seguimiento que eso se esté cumpliendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ¿cuáles son las condiciones y actos inseguros que ven ahí? Los objetos que están como donde no deben estar situados, las herramientas de trabajo. Ok, miren las personas que están trabajando, si son elementos de protección personal, el tema de la ergonomía, el tema de la vestimenta, el tema de la señalización, el tema de orden y aseo. Miren los productos químicos donde están colocados, colocan objetos que obstaculizan el ascenso, descenso de las escaleras, ¿sí? Mire la persona que está fumando y ahí cerca hay como una pipeta. El tema del montacargas, miren el estado que está.
Entonces nosotros acá tenemos que ser muy analíticos, tener una atención al detalle. Por eso les coloqué el video el primero que les coloqué de cuántos pases hacen lo que tienen la camiseta o la vestimenta de blanco con el balón de baloncesto, porque nosotros tenemos que estar prestos, igual estamos siguiendo unas instrucciones, pero tenemos que estar atentos a todo lo que nos pase, ¿sí? Entonces, acá está como la solución de todos los actos y condiciones inseguras que se presentaron en esa imagen. Miren cuántas cosas pasan a diario en nuestras organizaciones y nosotros a veces no la vemos, porque no nos quitamos como nosotros somos como los caballitos, que tenemos una tapita a cada lado de nuestra carita y solo vemos en una sola dirección. Entonces es muy importante que nosotros nos quitemos esas tapitas y miremos todo el entorno. Sepamos a qué peligros estamos expuestos y dependiendo de esos peligros, cuál es el riesgo que nos puede ocurrir en nuestra actividad laboral. Entonces por eso es muy importante el COPAS. El COPAS es el encargado de mirar todos estos temas, es el puente entre los empleados y el dueño de la organización para subsanar todo este tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo la persona que diseña este sistema. Entonces, nosotros tenemos que tener claro estos ítems: descripción del evento, qué dice el trabajador, descripción clara del sitio, registros fotográficos, planos del área cuando ocurrió el accidente, si tenemos cámaras de seguridad, registros de monitoreo satelital, equipos involucrados, registros de inspecciones de los equipos, registros de reportes de mantenimiento y el consentimiento informado para nosotros tener estos formatos a la hora de hacer nuestra investigación. Bueno, esta definición ya la leímos. ¿Quiénes deben investigar los accidentes de trabajo? Ya lo vimos: el jefe inmediato, representante del COPAS, el encargado del desarrollo del sistema, un profesional con licencia. En el artículo 2.2.41.7 del decreto 1072 del 2015 establece que los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la dirección territorial u oficinas especiales correspondientes dentro de los, ojo, escúchenme bien, 2 días hábiles siguiente al evento. Eso lo dice el artículo 2.2.4.17 del decreto 1072 del 2015. ¿Sí? Esto hay que mostrárselo al funcionario que les está haciendo el reclamo que para él que es un día hábil, si acá la norma lo dice. Sin embargo, yo me comprometo a indagar un poquito más, a ver si él es el que tiene la razón o nosotros estamos, o yo en este caso estoy interpretando mal la norma de que se considera un día hábil. Por eso se lo subrayo en rojo, ¿vale? ¿Cuál es el plazo para investigar? Según la resolución 1401 del 2007, tenemos 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador. Entonces, el debido proceso, este es como un modelo, ¿sí? Como para que ustedes nos tengan de marco de referencia. Número de la citación: primera citación, medio escrito, vía correo electrónico. Se enviará la citación a las instituciones del intervenientes a su correo. En caso de no contar con un correo institucional, se envía una segunda citación, tercera, última citación. Las citaciones vía correo electrónico pueden ser reiteradas vía telefónica, dejando el informe de la investigación y trazabilidad de fecha de llamada y respuestas de la misma. En caso de agotar las 3 anteriores instancias de citaciones y no obtener respuesta positiva, inasistencia de la citación o no reporte del testimonio, el equipo investigador podrá subsanar dejando la evidencia en el informe de investigación a partir de su perspectiva y de la ocurrencia del evento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a hacer el tema de la investigación, si nosotros tenemos que entrevistar personas, entonces tenemos que hacer el debido proceso. Denme un minuto mientras tomo un poquito de agua. Listo.
Tun, tun, tun. Esto ahora, ¿por qué no pasa? Listo, entonces miren, nosotros tenemos es que documentarnos, ¿sí? Entonces, acá nos dice la ley 1562 del 2012 en el artículo 3, que se considera un accidente de trabajo. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o hasta incluso la muerte. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera el lugar de horas de trabajo. Entonces, yo les voy a colocar varios ejemplos. Ustedes me dicen si es un accidente o no es un accidente, ¿vale? Vuelvo y repito, ya los aquí presentes me llenaron la lista de asistencia. Por favor, hago el último llamado. Si alguien entró después de que yo pase el link, me dice y yo vuelvo y los comparto, ¿vale? Entonces, yo soy su jefe inmediato y yo les digo, por favor, ¿me puedes cancelar los servicios públicos de mi casa? Yo voy, hago la diligencia y me accidento. ¿Es un accidente de trabajo, sí o no? No, No, ¿por qué? porque no estaba haciendo pues el oficio de la labor para que lo contrataron. Como una vuelta personal del Es correcto, jefe. correcto. Entonces acá es donde nosotros tenemos que saber, a veces hay líderes o jefes que manipulan la información para favores personales. Yo le dije, por favor, ¿me puedes pagar los servicios públicos de la casa? La empresa se lava las manos porque usted no tendría que estar haciendo ningún favor personal a su jefe en horas laborales. Cosa diferente es que de pronto, sí sea que no fue la labor para la que fue contratado, es que la organización por escrito o tengo una evidencia donde tocaba, se olvidó pagar los servicios públicos de cualquier local de la organización o de la misma organización. Ya es algo que tiene que ver directamente con la organización y la organización se hace responsable. Otro ejemplo, si yo voy de mi casa al trabajo o viceversa y yo me accidento, ¿es un accidente laboral, sí o no? No, señor, No, ¿por qué? porque no estoy viajando en medio de transporte que esté asignado por el empleador y no he empezado todavía mi horario laboral. Listo. Andrea, ya te comparto el link. Correcto. Entonces, ojo con eso. Si la empresa nos subsidia el transporte, nos coloca unos vehículos o unas rutas y llegase a pasar eso, sí se considera accidente laboral. ¿De qué manera nos subsidia el transporte? Ejemplo, mi jornada laboral termina a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo lo que diga mi reglamento interno. Si entro a las 7, si entro a las 8, si cumplo mis 8 o 7,50 minutos de horas laboradas, como dice ahora la nueva normatividad, y yo salí, me tocó hacer un trabajo por orden de la organización, tenía que entregar un informe y ellos me autorizaron a quedarme horas extras y me dieron un auxilio de 20.000 o 30.000, lo que cueste el transporte, sea un taxi o sea cualquier servicio público, y pasa algún siniestro, eso se considera accidente laboral. Otro caso, si yo estoy representando a la empresa en juegos corporativos, y me fracturo jugando cualquier deporte, una extremidad de mi cuerpo, ¿se considera accidente laboral? Sí, señor, ¿Por qué? porque estaba dentro de una actividad lúdica de la empresa. Correcto, porque estamos en cualquier actividad recreativa que patrocine la empresa, sea una fiesta de fin de año, un día de la familia, un campeonato deportivo, siempre y cuando lo esté patrocinando la organización y a usted le pase algo, si se considera accidente laboral. Entonces, miren, lo importante de nosotros tener claro, no, es que yo voy a ser parte del comité, yo soy el funcionario de SST, yo soy funcionario del COPAC, no es simplemente el querer participar,
Es simplemente que usted también tiene que tener unas competencias y tiene que leerse la normatividad vigente y saberla interpretar. Y ese es el problema de la mayoría de las personas acá en Colombia. Por el tema de la pereza, de querer leer la norma, entonces el hecho de que yo no conozca la normatividad no me exime de mi responsabilidad, ¿vale? Entonces hay muchas personas que creen que, no, yo no leo y yo investigo a mi manera. No, hay que seguir el debido proceso. Entonces déjenme que les voy a volver a compartir el link para las personas que no alcanzaron a registrarse. Esto es muy importante para el tema de informes. Ingeniero, qué pena, aprovecho también y yo adjunto un link, ese es de asistencia de talentos, para que por favor también me ayuden diligenciándolo, gracias. Vamos a hacer por acá porque ahí se me complicó. Asistencia. Control V y se fue. Listo, ahí está para que lo diligencien, porfa. Ya que nos quedan ya, en mi reloj son las 37, entonces nos quedan 23 minutos de sesión todavía. Entonces, esta resolución que nos dice cómo investigar los incidentes y accidentes de trabajo es como el paso a paso. Entonces, esa es la que nosotros, es como nuestra Biblia para los que son católicos o religiosos, es seguir qué es lo que dice esa resolución. Entonces, en el artículo 4 nos dicen que hay unas obligaciones para los aportantes. Entonces, la metodología nos dice que debemos adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y accidentes de trabajo que contenga como mínimo los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente el adoptar los diseños por la administradora de riesgos profesionales o laborales, en este caso la ARL. Entonces, proveer los recursos y elementos y bienes y servicios necesarios para implementar estas medidas correctivas que resulten de esta investigación. Y por acá, entonces esto era lo que yo les decía, el tema de las causas básicas. Entonces, ¿cuáles son las causas básicas? ¿Sí? Factores del trabajo y factores personales. Entonces, acá tenemos factores personales, reclamo, derroche, motivación, factores del trabajo, capacidad ociosa, rotación del personal. Entonces son cositas que nosotros debemos tener en cuenta. En causas de los accidentes, eso no falla, el exceso de confianza. Siempre he trabajado así y nunca me ha pasado nada. En el caso, yo como he capacitado y asesorado y he estado en diferentes empresas, el gremio que siempre me sacó cana fue el gremio de la construcción, con el debido respeto de los que se merecen. La mayoría de los maestros de obra, como no tienen una carrera específica, hoy en día en el SENA certificamos por competencias, pero no hay una carrera específica que los eduque en esta labor. Entonces es que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo ha trabajado así y nunca le pasó nada. Entonces yo siempre hago de la misma manera. Es como si yo les hiciera esta pregunta. ¿Alguna vez se han encontrado con una persona que convulsione en la calle? ¿Les ha pasado ¿les ha pasado alguna vez eso? ¿Se ha encontrado con alguien que convulsione? ¿Sí o no? ¿Aló? No, señor. Bueno, si no se han encontrado, está comprobado estadísticamente que alguna vez en su vida se lo van a topar. Entonces, ¿cuál es el común de la gente? Encuentran a una persona en la calle, entonces la gente más se amontona, comienza a meterle algo, un objeto extraño en su boca, y eso no es así. Por ejemplo, en una institución de otro mundo paralelo, un docente resultó que una de sus estudiantes comenzó a convulsionar, y él por estos malos hábitos o estas malas prácticas le introdujo un lápiz para que la persona
no se mordiera la lengua. Como esas personas convulsionan alrededor de 30 segundos a máximo 3 minutos, y la fuerza que tienen es impresionante, el lápiz le partió uno de sus dientes. Cuando la persona le pasó la convulsión, los padres de familia demandaron al docente por daños personales. Entonces miren que todos estos temas son delicados a veces cuando nosotros desconocemos los procedimientos y desconocemos un poquito el tema normativo. ¿Sí? Causas que se pueden presentar: ahorro de tiempo, percepción del riesgo como algo ajeno, los accidentes le pasan a los demás, no a mí, factores de control externo, algún día me tenía que pasar, me tocó la mala suerte, las leyes de Murphy. El objetivo de investigar es esto, de establecer cuáles son esas causas que originaron el accidente y tomar las medidas respectivas. Entonces este es el efecto dominó que nosotros le habíamos mostrado anteriormente. Entonces ahí miramos la cultura que se tiene en seguridad, comportamientos, causas básicas, causas directas, el accidente y la consecuencia. Entonces, causas inmediatas o directas son actos y condiciones inseguras. Entonces, actos, lo que vemos acá, condiciones, lo que vemos acá, elementos de protección personal en mal estado, sin certificación, equipos y maquinarios de herramientas en mal estado, piso en mal estado, iluminación deficiente. Acto inseguro, ya nosotros lo mencionamos: el no uso, el no acatamiento, el no utilizar, el no efectuar el trabajo de manera correcta. Causas básicas, que son factores personales y factores del trabajo. ¿Cuáles son los factores personales? Falta de conocimiento, falta de habilidades, capacidad física o fisiológica inadecuada, capacidad mental psicológica, cargas físicas derivadas de la tarea, cargas psicológicas derivadas de la tarea y motivación deficiente se consideran factores personales. Factores del trabajo: falta de procedimiento de inducción a los trabajadores nuevos. Entonces miren dónde va este tema de investigación. Es que, y eso me pasó en muchas organizaciones, tú entras y no te dan una inducción al cargo, no te dicen cómo operar ciertas cosas, a veces te entregan los elementos de protección personal y no te explican el por qué y cómo deben usarse. Y hay personas, cuando pasó lo de la pandemia, utilizaban el tapaboca que no era el tapaboca de una manera inadecuada, mejor dicho, y ahí es donde yo pregunto, ¿qué pasa con los profesionales de hoy en día que se dedican a esta labor? Yo creo, no supongan, yo manejo 4 acuerdos. El primer acuerdo es: sé impecable con tu palabra. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. El segundo acuerdo: nunca supongas nada. Siempre nosotros tenemos que hacer un feedback, una retroalimentación, si la persona entendió. El tercer acuerdo, es da lo mejor de ti. Y el último acuerdo es, ¿cuál sería el último acuerdo? Si se leyeron el libro de los 4 acuerdos. Primero, sé impecable, no supongas, da lo mejor de ti, y uno muy importante que también entra en estos temas es el tema de no tomarse nada de manera personal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de nosotros investigar accidentes de trabajo? Describir con precisión lo que sucede, determinar efectivamente las causas que ya les mencioné anteriormente, evaluar las probabilidades que esto no vuelva a ocurrir, desarrollar estas medidas de control que sean eficientes, demostrar la preocupación de la alta gerencia, retroalimentar positivamente el tema de cultura, crear hábitos y orientar el entrenamiento y capacitación al personal. Esto último es muy importante, es de que nosotros debemos enseñarles al personal los procedimientos, todos estos temas. Ustedes tienen que ser replicadores de la información. Entonces, una de las metodologías que nosotros utilizamos para investigar son los 5 por qué. Entonces, es hacer preguntas ¿cómo? ¿Por qué se tropezó? Entonces, porque había un desnivel que no se distinguía. Entonces, sigamos indagando. ¿Por qué no se distinguía el desnivel? ¿Por qué no estaba demarcado? ¿Por qué no hay iluminación? Dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos, nosotros vamos a ir haciendo preguntas para ir ubicando la causa raíz. Esa es una de las metodologías y eso se hace en auditorías, si los han auditado, ¿vale? Dificultades para realizar una entrevista: temor al ridículo, temor a perder el prestigio, temor a la pérdida del empleo y temor a la sanción.
Entonces las personas que entran en el equipo investigador tienen que tener una cualidad, unas competencias blandas y duras bien estructuradas, ¿vale? Entonces, método de entrevista, todo otro de los métodos, el método de entrevista de manera individual, en un lugar apropiado, que la persona se sienta cómoda, generarle confianza, no ser personas chocantes, porque la idea es que la persona nos demuestre que podemos confiar en ellas, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que tener una capacidad de escucha activa. Ya por tiempo no alcanzamos a hacer la actividad, pero se los tengo para una próxima sesión. Plantee preguntas aclaratorias, relate usted el accidente, tome nota, utilice ayudas audiovisuales y finalice de forma positiva. ¿Qué debe tener ese informe? Identificación del accidentado, información del accidente, relato del accidente, causas directas, causas básicas, cálculo del riesgo potencial antes de ocurrir el accidente y real después del accidente, medidas de control responsable y plazo de cumplimiento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de accidentes que nos pueden pasar en nuestra organización? Caídas del mismo nivel, de distinto nivel, golpeado contra objetos o estructuras, atrapamiento, contacto con objetos cortantes, pulsantes, contacto con fuego, objetos líquidos, calientes. Entonces, dependiendo de la actividad de la organización y lo que haga el operador, se pueden presentar estos diferentes tipos de accidentes. Bueno, en este caso nosotros en Positiva se maneja este formato, ¿sí? Cada ARL maneja su formato para el tema de la investigación de accidentes, que es el que deben de adoptar. ¿Cuáles son las metodologías? Diagrama de causa de efecto de espina de pescado, árbol de causa, los 5 por qué, lluvia de ideas. Entonces vamos a ver, ustedes me confirman si el video se escucha. Este me parece importante para finalizar nuestra formación. El tema de, acá les explican el tema de la espina de pescado. Ahí. Hola amigos en el contenido de este video vamos a ver cómo implementar la metodología de espina de pescado. La pantalla no se está compartiendo. ¿No se está compartiendo? Ya va. Pero sí había audio, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Ahora sí? Hola amigos en el contenido de este video vamos a ver cómo implementar la metodología de espina de pescado en investigación accidental, pero en la vida real, en la vida real. Lo que me interesa a mí por este video es explicarles cuando ustedes se tengan que enfrentar a investigar la accidente de trabajo real, cómo pueden implementar esta metodología de una forma práctica. Vamos al video. Recordemos que todos los accidentes de trabajo. Qué pena, se escucha recortado. Bueno, vamos a hacer algo. Yo les voy a compartir el link para que ustedes lo vean en su tiempo y lo vean en su, ¿cómo es que se llama? En su dispositivo con su conexión. Ya que tengo problemas con el internet. Entonces les voy a pasar 3 enlaces de YouTube muy importantes para que ustedes los vean más adelante y complementen lo que nosotros hemos visto acá. Bueno, entonces antes de finalizar voy a verificar quiénes son los que llenaron la asistencia de los aquí presentes y terminamos nuestra formación. Entonces, compartir pantalla nuevamente, nos vamos acá y verificamos este temita.
Entonces, reporte de asistencia. Vamos a ver quiénes llenaron la asistencia de Belisario. Listo, un total de 20 personas. Entre ellas está Julia García, David Moreno, Diana Ovalle, Karen Arias, Sandra Galvis, Joana Ortiz, Darelis Villegas, Diana Casallas, Tatiana Espinosa, Alejandra Ramírez, Carol Fula, Nuri Medina, Leida Manjarres, Viviana Arévalo, Daisy Cifuentes, María Hernández, Angie Vanessa Rodríguez, Zaida Martínez, Heidi Paola Piñeros y Joana Bernal. ¿Alguien de los aquí presentes no llenó la asistencia? ¿Me confirman, por favor, antes de terminar sesión? Hola. Bueno, señores, para mí ha sido un placer tenernos en esta mañana de hoy. Espero que esta información les haya servido de utilidad. El tiempo es corto porque esto es mucha tela que cortar. Si se nos presenta una próxima oportunidad, estaré agradecido de tenerlos nuevamente acá. Mil bendiciones para todos y estaremos en contacto. Buenos días. Muchas gracias. Muchas Todos, gracias. muchas gracias por la participación. Esperamos realmente que toda la información que hoy recibimos de parte del ingeniero se nos haya quedado algo a nuestro equipo de Copaz y a nuestros otros trabajadores que están vinculados con nosotros. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima.